Buenos días, bienvenidos a Centro Sefarad Israel y bienvenidos a la inauguración de la exposición La conspiración judeo-masónica. En primer lugar, nuestro director, Jaime Moreno, les va a dirigir unas palabras. Bueno, muchas gracias, secretario de Estado de Memoria Democrática, embajadores y cuerpo diplomático acreditado, amigos de la cultura del Centro Sefarad, muchas gracias por venir a esta inauguración a pesar de el tráfico y el calor de Madrid, el calor intenso. Pues fruto de una nueva colaboración entre el Centro Sefarad Israel y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al que agradecemos mucho su colaboración, a todo el equipo que forma parte de la Secretaría de Estado, con su secretario de Estado a la cabeza. Nos encontramos frente a una exposición valiente y muy necesaria a día de hoy. Tratamos de recuperar la memoria sobre unos hechos que son muy pocos conocidos por la mayoría de la sociedad civil española. Uno de los mitos más persistentes de la dictadura franquista, el de una supuesta conspiración judeo-masónica comunista, no fue solo un relato de consumo interno o para consumo interno, sino que fue un mensaje exportado, una narrativa con implicaciones más allá de nuestras fronteras, que proyectaba una España asediada por enemigos invisibles y que justificaba una represión interna en el nombre de un nacionalismo defensivo y excluyente. Durante décadas, este mito de la conspiración judeo-masónica sirvió para alimentar el antisemitismo, la persecución de la masonería y el rechazo de cualquier ideología que no entrase dentro de una visión cerrada y autoritaria de la nación. En un tiempo en el que resurgen los discursos de odio y extremistas, a día de hoy, los intentos de simplificar el mundo entre ellos y nosotros, recordar esta historia adquiere un valor fundamental. Durante la dictadura franquista hubo episodios de esperanza, como el de los diplomáticos españoles que, sin instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, y especialmente en la Europa del Este, asediada por el nazismo, salvaban la vida de miles y miles de judíos. Pero también se creó en España un tribunal de la represión de la masonería y el comunismo que tramitó durante sus 23 años de vida más de 64.000 expedientes judiciales que se encuentran en su mayoría en el archivo de Memoria Histórica de Salamanca. Esta exposición pretende dar luz, recuperar la memoria de un periodo oscuro y devolver la esperanza en la investigación de unos hechos para que nunca se vuelvan a repetir en el futuro. Muchas gracias. A continuación, don Leandro Álvarez Rey, es el comisario de la exposición, nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todas y a todas. Mi agradecimiento por su presencia aquí. A mí me han pedido que sea lo más breve posible, de modo que voy a empezar por el final, y es agradeciendo tanto a las instituciones como a las personas, las muchas personas que han hecho posible el que hoy podamos inaugurar esta exposición. Me refiero al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Dirección General de Divulgación de la Memoria, el Centro Sefarad Israel. Pero bueno, las instituciones son importantes, pero como digo, pienso que las personas son todavía más, y en este caso no puedo resistirme de nombrar a mi amigo, más que compañero, nuestro secretario de Estado, Fernando Martínez, a Almudena Cruz, a las personas que forman parte del equipo directivo de este centro, a Ana, a Esther, a Jorge, Jaime, al diseñador de la exposición, a Paula, a los autores del catálogo que tienen ustedes ya también a su disposición, y es decir, a todos los que han hecho posible el que hoy nos encontremos aquí. Creo que alguna pregunta que sería lógico que se hicieran, o que se hicieran las personas que puedan venir a visitar esta exposición, es ¿por qué una exposición sobre el tema de la conspiración judeo-masónica precisamente ahora? ¿Qué tiene que ver esto con esos actos que vienen programándose desde hace meses sobre los 50 años en libertad tras la muerte del general Franco? Bueno, si leen las primeras páginas de este catálogo tendrán la explicación. Muy cerca de donde nos encontramos, a apenas unos pasos de donde nos encontramos, en el año 75, en octubre del 75, el general Franco pronunció
Yo no llamaría el último de sus discursos, porque no fue un discurso, fue más bien una breve declaración o arenga en una plaza de Oriente, pues rodeado de miles de franquistas fervorosos, flameando esas banderas que todavía hoy día, 50 años después, de vez en cuando ensucian nuestras calles. Y en esa alocución desde el balcón del Palacio de Oriente, con el presidente Arias Navarro a su derecha y el entonces príncipe de Asturias, actual rey emérito, a su izquierda, Franco se refirió a unos acontecimientos que habían enturbiado los últimos momentos de la dictadura, esas condenas a pena de muerte y esas ejecuciones que tienen lugar a mediados del año 75 y que provocaron una oleada de protestas, no solamente en España, sino en prácticamente todas las ciudades, las grandes ciudades europeas. De hecho, si no recuerdo mal, incluso la embajada de Portugal en España fue incendiada y asaltada por manifestantes en contra de esas ejecuciones. En esas palabras, Franco dijo: que sepáis que todo lo que está ocurriendo no es sino el fruto de una conspiración entre los izquierdistas, los comunistas, los terroristas, los separatistas, una conspiración que si a ellos les humilla, a nosotros nos enaltece, unas palabras similares. Posiblemente tengan ese discurso en uno de los documentales de esa sala. Fiel a sí mismo hasta casi su final, Franco seguía creyendo que todo el origen de los problemas de nuestro país, desde tiempos inmemoriales, obedecía a una conspiración en la que los judíos, los masones, los comunistas, los izquierdistas, los socialistas, los separatistas, etcétera, eran los responsables. Una cuestión que a veces se ha considerado como una cosa peculiar, ¿no?, de la mentalidad del dictador, pero que desde hace años creo que venimos comprobando que no, que lejos de ser una peculiaridad era un rasgo esencial de la forma en que entendía la realidad un amplio sector de la sociedad española, sobre todo en los años de la Segunda República. Una sociedad que llegó a convencerse que el origen de todos sus males era la existencia de unos poderes secretos formados por lo que genéricamente llamaban la anti-España, judíos, masones, comunistas, etcétera, y que eran los que realmente gobernaban el país para acabar con España, para romper España y para convertirla en un estado satélite de Moscú. La propaganda que pueden ver por ahí en alguna de las salas es un claro ejemplo. En realidad esta exposición lo que pretende, por tanto, no es explicar el mito de la conspiración, que en realidad se explicaría en dos palabras. Pues piensen ustedes que desde tiempos inmemoriales judíos, masones y la anti-España, como se les denominó en los años 30, lo que quieren es acabar con nuestro país y romper España. En realidad los que la rompieron fueron los que defendían eso unos meses después, sublevándose contra su gobierno legítimo recién salido de unas elecciones. Un mito de la conspiración que en España arranca ya desde el siglo XVIII, es decir, cuando no había masones ya había escritores, publicistas que escribían contra la masonería. Un mito que no es exclusivamente español, desde el siglo XIX, desde la Revolución Francesa, la clave explicativa de lo que está pasando, de ese hundimiento del viejo orden, de ese afloramiento de las ideas liberales, progresistas. Hay sectores de la sociedad europea, los más reaccionarios, los más tradicionales, cuya explicación es: existe una conspiración que quiere acabar con la civilización cristiana. Eso tiene también su trasunto en España ya desde el siglo XIX, sobre todo desde fines del siglo XIX, cuando el Papa León XIII impulsa más de 2000 documentos pontificios en contra de la masonería. En algunos de ellos hasta se hacía eco de barbaridades como que los masones eran en realidad adoradores del demonio, de Satanás, y todas esas barbaridades que inventa un estafador de la época llamado Leo Taxil, pero que en España cuando realmente adquiere verdadera trascendencia es a partir de 1931. Es en ese momento, y sobre todo tras la aparición del libro del padre Tusquets, que es, por así decirlo, el padre de los conspiranoicos, ¿no?, de la Segunda República. Su libro Orígenes de la Revolución Española marca la pauta de lo que a partir de entonces es el mito del complot, ¿no? Miren ustedes,
Aquí lo que ha ocurrido es que la anti-España, formada por judíos, masones, separatistas, izquierdistas, demócratas, etcétera, se han hecho con el poder de la República, los poderes secretos, para acabar con España. Eso en realidad no habría tenido mucha trascendencia si no hubiera venido acompañada de algo que le sonará y que enlaza este tema de la conspiración con muchas cuestiones del presente. Si no hubiera habido unas redes sociales, organizaciones de extrema derecha con recursos para difundir, publicar, crear editoriales en las que esos panfletos salían como rosquillas. De hecho, de uno de los que tienen ahí, que se titula Asesinos de España, se hizo una tirada de 100.000 ejemplares que se repartieron gratuitamente, muchos de ellos entre oficiales del ejército. Era una obra en la que se proponía la necesidad de acabar con los izquierdistas, los judíos, los masones en España, aniquilarlos. Eso no habría tenido tanta trascendencia si las redes sociales formadas por los periódicos de derecha y de ultraderecha no hubieran amplificado esos discursos. No habría tenido sobre todo trascendencia si los partidos de derechas, desde la derecha más moderada hasta la más extrema, no hubieran hecho la asunción de ese discurso para convertirlo en la clave de su propaganda, como se vería en las elecciones ya de finales del 33. Unas elecciones en las que el líder de la CEDA, un partido católico, conservador, nada que ver con los fascistas de Falange ni con la extrema derecha monárquica, reconoció en sus memorias que meses antes de esas elecciones envió a una serie de publicistas a Alemania para que aprendieran las técnicas de propaganda que habían llevado los nazis al poder. Si observan ustedes algunos de esos carteles que hay en la exposición, verán que aprendieron muy bien el mensaje. Una anti-España, una teoría de la conspiración, un mito que a partir del 36, tras el inicio de la guerra civil, iba a ser primero la causa justificadora de la necesidad de un glorioso alzamiento que salvase la patria y después el origen de esa política de aniquilamiento, de persecución, de exterminio, podríamos decir, de esa anti-España para la cual Franco se sirvió de un tribunal especial creado en marzo de 1940 que estuvo en vigor hasta los años 60 y que a lo largo de su historia procesó, hay 62.000 sumarios en el archivo de Salamanca, procesó a quienes habían sido masones incluso 40 años después de haber fallecido. Para terminar, dos reflexiones muy breves que me gustaría apuntarles. El 1 de marzo de 1940, en su exilio de México, el que había sido gran maestre del Gran Oriente Español y presidente del gobierno, de las Cortes y jefe interino de la República, el sevillano Diego Martínez Barrio, el gran maestre del GOE, la fecha no fue elegido al azar, 1 de marzo de 1940, el día en que sería publicada en el BOE la Ley Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Ante sus hermanos masones de México realizó una charla, una reflexión en la que, sintetizándoles mucho, venía a decir: tanto la masonería como los dirigentes de la República nos equivocamos. Pensamos que vivíamos en un país culto, donde la mayoría de la gente sería incapaz de aceptar esas barbaridades, esas mentiras que de continuo se lanzaban contra la República y contra nuestra institución. Consideramos que el mejor desprecio que se podía hacer es no hacer aprecio y dejamos que eso se engordase hasta crear ese mito que tanto daño ha hecho a nuestra institución. De hecho, creo que la única obra que se publica durante los años 30 en defensa de la masonería es un folletito que no sé si estará expuesto en uno de los paneles o en una de las vitrinas de la exposición, 3 o 4 artículos que publicaron el Liberal de Madrid y el Popular de Málaga, titulado así, en defensa de la institución masónica. Un solo folleto frente a los cientos de libelos, de libros, de panfletos, en donde se decían todas las barbaridades imaginables en línea con lo que era esa teoría de la conspiración. Nos equivocamos, confundimos la libertad de expresión con la libertad de difamar, de mentir. Tendríamos que haber sido mucho más contundentes, haber sido mucho más combatientes cuando se insultaba de esa manera tanto a los hombres de la República como a la masonería. La última reflexión con la que termino es
un consejo que les doy. No sé si habrán visto una película que se ha estrenado hace poco, que se titula El ministro de propaganda. Es una película repulsiva, ¿eh? No es exactamente una biografía, es una especie de documental sobre la biografía del doctor Goebbels, el inventor de esa propaganda que hizo suyo el régimen nazi, hicieron suyo los regímenes fascistas de esos años, en donde se explica qué técnicas se utilizaban, cómo a la hora de crear una mentira o un mito o un bulo, una fake news, como diríamos hoy, es necesario que una mínima parte de lo que se dice sea verdad para que cuele y se difunda. Les recuerdo que Goebbels es el hombre que inventó esa frase de una mentira, si se repite 1.000.000 de veces, para mucha gente acaba convirtiéndose en una verdad. Es una película verdaderamente desagradable, pero instructiva de ver. Esa película termina con una frase de un judío superviviente de los campos, de origen sefardí, y que en uno de sus libros, después del Holocausto, afirmó: todo lo que se ha ocurrido puede volver a ocurrir. Yo les diría que todo lo que ha ocurrido está volviendo a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. A continuación, el secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López. Bueno, casi ya buenas tardes a todos y a todas. Jaime, muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en vuestra casa, la Casa de Sefarat, para llevar a cabo esta exposición que seguro que va a llamar la atención muchísimo a los hombres y a las mujeres de Madrid y a toda la gente que pase por aquí. Muchísimas gracias a la comisionada de España en Libertad, porque gracias a ella y al comisionado esta exposición es posible. Gracias a todos ustedes, al cuerpo diplomático que nos acompaña. La verdad es que después de la magnífica intervención y la lección magistral que acaba de dar el profesor Leandro Álvarez Rey, pocas cosas se pueden añadir a lo que ha dicho en relación con la masonería, en relación con el objetivo de la exposición, la conspiración judeo-masónica. Pero sí quiero señalarles que cuando estuvimos pensando en qué tipo de exposiciones tendríamos que impulsar a lo largo de este gran proyecto de España en Libertad del Gobierno de España, pues evidentemente pensamos en que era necesario en estos momentos el hablar sobre la conspiración judeo-masónica, el contubernio judeo-masónico, que fue tan importante para justificar el golpe de Estado del año 36, y también por lo que arraigó de alguna manera en las mentalidades, no solamente de la Segunda República, sino después a lo largo del franquismo. Y en ese momento pensamos que sería conveniente profundizar sobre lo que supuso realmente el mito de la conspiración. Y en estos momentos les puedo indicar que tenemos 3 exposiciones. Tenemos esta que acaba de inaugurarse en este momento, tenemos otra exposición que es sobre la memoria de este hombre de Paco Roca, de cómo dibuja la memoria, ¿no? La tenemos en el Instituto Cervantes, y tenemos otra exposición que es la exposición de Jorge Semprún, que la tenemos en la Biblioteca Nacional. Así es que esto forma parte de esa tríada de exposiciones que en este momento el comisionado y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estamos impulsando. Es verdad que la conspiración, lo ha dicho muy bien Leandro, que la conspiración judeo-masónico-comunista es la columna vertebral de lo que es el imaginario franquista. Eso es así, pero no solamente podemos decir que fue una fantasía persecutoria, sino fundamentalmente fue un dispositivo de poder sobre las vidas y de poder sobre las libertades. Es decir, todo el marco de persecución que supuso, pues evidentemente
hay que darle importancia como una gran mentira se convierte en definitiva en un elemento de justificación de la violencia política en la España de aquellos años. Es cierto, lo decía Leandro, que el dictador estaba obsesionado con el tema de la conspiración, y estaba obsesionado porque creía que realmente había leído tanto en los bulos y todo lo que era el planteamiento ultramontano frente a la masonería, que llegó a creerse realmente esta situación hasta tal punto que se indicaba que puso en marcha una ley que se publica en el BOE el 1 de marzo del 40 contra la masonería y el comunismo. No tenían nada que ver la masonería y el comunismo. Piensen ustedes que, por ejemplo, la Tercera Internacional prohibía a los comunistas formar parte de la masonería. Eso no quiere decir que no hubiera comunistas masones, pero realmente la Tercera Internacional prohibía que los comunistas fueran masones, no tenía nada que ver, pero le venía bien para todo el marco justificador. Franco también se llegó a animar a escribir sobre la masonería. En el diario Arriba escribió algunos artículos que llevaban por título Masonería, que realmente sería la antimasonería, porque prácticamente reproducía absolutamente todos los bulos, todas las mentiras de todos los que participan en la creación de la literatura del complot, que se reflejan aquí en la exposición, encabezados por Busquets, por Capdeville, etcétera. Bueno, pues podemos decir que no solamente la cuestión de la conspiración es una obsesión de Franco, es algo que realmente había calado entre unos sectores de la población española. Y esa literatura era leída por militares, era leída lógicamente impulsada por clérigos, por gentes de la Iglesia, y bueno, tenía su caldo de cultivo. Y luego, a lo largo de la dictadura, se afianzó muchísimo. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo cuando he publicado conjuntamente con Leandro o por mí mismo, alguna historia de la masonería o de los masones de Andalucía, recuerdo que mi madre, que era una niña de la República, una mujer creada y hecha con el pensamiento de la institución libre de enseñanza, cuando me decía, ¿qué estás investigando? Digo, pues estoy investigando sobre la masonería. Y me decía, oye, nene, eso no lo toques, no toques esos temas, ¿no? Es decir, todavía la repulsa, incluso ya muerto el dictador, a que sacáramos, diéramos a la luz todo lo que supuso la masonería. Yo creo que hay una cuestión importante, que es una reflexión también, una cuestión importante. El tema de los bulos, las mentiras a los que estamos asistiendo en estos momentos no es novedoso en la historia de España. Precisamente esta exposición pone de relieve cómo ese conjunto de bulos, de mentiras, etcétera, ha estado presente y ha marcado también periodos singulares e importantes de nuestra historia. Por eso queríamos que se hiciera esta exposición, primero por conocer qué fue toda la conspiración, el mito de esta gran mentira que se convirtió, como decía antes, en la justificación de la violencia política del Estado, y sobre todo contribuir a que la gente joven pudiera conocer realmente el marco de dónde se movía la dictadura y qué elementos evidentemente podemos en estos momentos contraponer, y de lo que significan los grandes avances en valores, en principios, por parte de la democracia. Yo quiero agradecer realmente a Leandro, que haya ser comisario de esta exposición. He tenido la oportunidad de trabajar muchísimo con él esos expedientes de represión sobre la masonería. Y miren ustedes, me lo comentaba muchas veces Leandro, porque ha trabajado muchísimo sobre Sevilla, la masonería de esa zona, cómo la obsesión de que en las logias masónicas se hacían ritmos, cuestiones satánicas, y que incluso se lograba, se hacía, podemos decir, sacrificios de niños, que cuando en Sevilla llega
definitivamente y controla Sevilla, las tropas de Quepo de Llano, en la logia Isis y Osiris, los carlistas se tiraron 3 o 4 días cavando en la logia a ver si se encontraban los cadáveres de los niños. Es una cosa, imagínense ustedes hasta dónde había llegado la creación de ese mito y de lo que hacían los masones, cuando realmente los masones, antes se comentaba, era pues una agrupación filantrópica, eran auténticas escuelas de ciudadanía que fundamentalmente buscaban perfilar lo que era la personalidad humana en el marco del respeto, en el marco de esa filantropía que muchas veces se olvida, pero yo siempre también lo comento. Bueno, ¿y por qué la Iglesia le tiene tanta inquina a la masonería? Bueno, a mí siempre tiro de lo que es el código masónico de los primeros años del sesenio democrático, sesenio revolucionario. Ese código masónico, hay una frase de ese código masónico que es: hay que hacer el bien por el bien mismo. Y claro, inmediatamente uno piensa, claro, esto es una diferencia profundísima con lo que plantea la Iglesia Católica. Hay que hacer el bien porque tendrás, podemos decir, regalos en la ultratumba, es decir, porque te ganarás privilegios en la ultratumba, ¿no? Los masones, ¿no? Hay que hacer el bien por el bien mismo en este mundo y tal. Yo creo que eso de la caridad cristiana y tal es algo que está confrontado claramente por hacer el bien por el bien mismo. Bueno, pues esos masones, ¿no?, fueron el chivo expiatorio en el marco de amigo-enemigo que normalmente se sitúa muchas veces en lo que son las polarizaciones y las confrontaciones. Aprendamos de esos consejos que nos daba Leandro al final, es decir, esa idea de que las cosas se pueden repetir. Estamos viviendo un mundo muy polarizado. Yo creo que esta exposición nos sirve también para esa reflexión, que las libertades nos costaron muchísimo conquistarlas. En España muchísimo tiempo conquistarlas. Que se pueden perder en un momento determinado. Pues mira, ya lo decía Diego Martínez Barrio en esa alocución que hace en el año 40 en México a los hermanos masones que estaban allí. Y yo creo que esta exposición nos tiene que servir también no solamente el marco divulgativo, pedagógico, de destrucción del mito y todo el mecanismo, sino también un poco para pensar en el propio presente y estar alerta, y sobre todo estar alerta para que nunca más vuelvan a repetirse los hechos traumáticos del pasado. Nada más, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta exposición. Bueno, muchísimas gracias. A continuación les invitamos a visitar la exposición y además estará el comisario que podrá explicarles un poco más algún detalle. Gracias.